Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde noche. Los saludo a todos y cada uno de ustedes con la paz del Señor. Quería presentarme. Primeramente, mi nombre es Jonathan, pertenezco en el ministerio Casa de Restauración de la REA 98. Esto es Monte Grande, el partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Así que los saludo a cada uno que pueda estar sumándose del otro lado a esta transmisión, donde vamos a estar compartiendo una palabra, y que es que la palabra de Dios es la palabra la que nos da libertad, la que nos da vida, la que nos fortalece, es la palabra la que nos rejuvenece, y aún rejuvenece el que nuestros huesos, nuestro corazón. Así que es la palabra por la cual nosotros, por el poder de la palabra de Dios, nosotros podemos escuchar aún en estos tiempos milagros y prodigios que suceden, ¿no? Y acontecen solamente cuando lo involucramos a Dios en algo. Cuando le decimos Padre en el nombre de Jesús, cuando le pedimos, dice, más todo lo que pidieres al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo será hecho. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado, ¿dónde? En el Hijo. Así que bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de lucha, de pestilencia, tiempos de muerte, tiempos de dificultades, en donde podemos escuchar quizás políticos prometernos esto, lo otro o aquello, pero nosotros verdaderamente debemos aferrarnos aquí a la palabra de Dios, que ahí sabemos que está la promesa verdadera, la que no falla, la que no se puede volver atrás. Y sabemos que ahí vamos a tener y encontrar nuestra seguridad. ¿En dónde? En el manual de vida, en la Biblia. Por eso es bueno que busquemos en estos tiempos, por lo menos, por eso yo siempre digo, por lo menos al menos un poquito de Dios, porque muchas veces yo digo, gloria a Dios por el que dice, yo busco horas y horas y horas, gloria a Dios, pero yo muchas veces quizás que es limitado el tiempo que le doy a Dios. Pero qué bueno que cuando leemos la palabra, ahí verdaderamente nos fortalecemos. Y ahí nos preparamos para cuando venga el día de la prueba. Poder estar preparado para qué, para pasarla. Así que quiero alentarlo, quizás hay alguien del otro lado que tiene una petición. Quiero invitarlo a que la pueda estar compartiendo para que podamos estar orando. Y quiero alentarlo a que si quizás has probado y estás viendo por primera vez, y quizás has probado en otros lugares, con otras cosas, en diferentes sectas o religiones, y no has hallado la respuesta, ¿no? No has hallado, la solución a tu problema, quizás, yo quiero alentarte y animarte a que pruebes con este buen Dios. Él obra y lo que hace lo hace gratis, lo hace ¿por qué? Por amor. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Así que yo quiero alentarte y animarte a que puedas sacarte, quizás si tenés una duda si Dios existe o no, que lo puedas probar. Que puedas probar a través de una petición de decir, necesito oración por esto. Y ahí yo te aseguro que estarás viendo el mover de Dios. Esto no quiere decir que le pedimos al Señor una 4x4 y mañana la tengo en la puerta, porque sería fácil, sería sencillo. Todo tiene que un tiempo. Compartíamos en la palabra pasada, ¿no? La palabra del sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, el hijo de quién, de David. Compartíamos, ¿no? Que él dijo y dejó escrito para que nosotros lleguemos a entender que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Muchas veces nosotros llegamos al camino y nos desilusionamos porque queremos llegar hoy y que ya mañana la familia esté restaurada, que ya no se droguen, que ya hagan esto, que ya hagan lo otro, ya tener trabajo, un helicóptero, una avioneta. Y muchas veces por eso quizás nos decepcionamos y nos apartamos. Pero es bueno buscar en estos tiempos a Dios y entender que todo tiene un tiempo, pero que Dios va a responder lo que Él prometió. Las promesas que están en su palabra son ¿para quién? Para nosotros, para los que la creemos. ¿Para quién? Para sus hijos, para su pueblo. Entonces, bueno, número uno, ser parte del pueblo de Dios, y número dos, aferrarse a las palabras de Dios. Decir, Señor, yo lo creo, por más que el presidente, el intendente, un gobernante, quizás un médico, por más que un familiar me diga que esto es imposible, que esto no tiene solución, que esto no tiene cura, yo estoy creyendo en un Dios de poder, y Señor, acá en tu palabra dice esto. El Señor tiene promesa para la familia, promesas personales, promesas en la pareja, en el matrimonio, promesas en las finanzas. El Señor en su palabra nos dejó promesa para cada área que nosotros lo necesitemos. Lo bueno es creerlo, y que cuando vengan a querer hacernos dudar, que podamos estar ahí fortalecidos en la palabra y decir,
yo le estoy creyendo en un Dios de poder. Yo no estoy orándole a una estatua, a un muñeco, un pedazo de yeso. Yo le estoy orando a un Dios poderoso, a un Dios que hace milagros aún en estos tiempos. Viviendo el año 2020, yo estoy creyendo en un Dios de lo sobrenatural que nada lo limita. No hay diablo, no hay hechicero, no hay brujo que pueda limitar o frenar en cierta forma el poder de Dios. Nada. ¿Sabéis quién lo puede frenar o limitar? Somos nosotros. ¿Cómo? Desde nuestra incredulidad, desde nuestra duda. Somos nosotros quienes podemos frenar el poder de Dios, pero después no hay nadie, ni el mismo diablo. Lo vemos que ni aún la muerte lo frenó. Porque él dijo, al tercer día voy a resucitar. Él hablaba a los fariseos y le decía algo así como que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a construir de nuevo. Y ellos pensaban que él iba a derrumbar todo el lugar físico. Él estaba hablando de lo espiritual. Él estaba hablando de la resurrección. Y es bueno que nosotros entendamos eso. Que ese que resucitó no es que resucitó y después se volvió a morir. Ya no murió nunca más. Y Él está vivo. Él es real. Y Él es poderoso por sobre todas las cosas. Por eso quiero alentarte a que estás del otro lado y decís, yo no sé si es verdad o mentira. Porque yo pensaba lo mismo. Yo no sabía si era verdad o mentira. Es más, yo creía que el pastor le pagaba a alguien para que se manifieste. Y yo pensaba de esa forma hasta que vi el poder de Dios obrar en vivo y en directo. Ya no me lo contó nadie, sino que lo pude ver y presenciar con mis propios ojos. Pude presenciar milagros de parte de Dios en lo sobrenatural, cuando la ciencia decía y tenía un diagnóstico, ¿a base de qué? A base de análisis de esto, de lo otro. Yo pude ver el poder de Dios obrando ahí en lo sobrenatural. Eso ya no me lo contó nadie. O sea, de lo que me contaron yo llego al camino. Y creyendo ahí, mitad creyendo, mitad no. Pero después lo otro ya fue experiencia. ¿Vivida con qué? Con este buen Dios. Agradecido a quién, a los pastores, a los líderes, a los colaboradores de este lugar, esta congregación en donde pertenezco, Casa de Restauración. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan a buscar de Dios. Ellos no nos enseñan a poner los ojos en ellos, sino poner los ojos en la cruz. En alzar los ojos, ¿a dónde? A los montes. De ahí es de donde viene nuestro socorro. Y ellos nos enseñan y nos instruyen en eso. Y por eso yo digo gloria a Dios, porque en estos tiempos de pandemia, donde lo más fácil es tirar la toalla, es bajar los brazos, es juntarme un par de excusas para decir no congrego más. Amén de que no lo estamos haciendo en un lugar físico, sino que lo estamos haciendo desde nuestros hogares, pero hoy lo más fácil es volverse, digamos, como quien dice, al mundo. Volverse, ¿no? Dice el libro de Proverbios, como el perro que vuelve donde al vómito. Entonces hoy lo más fácil es eso, pero yo digo gloria a Dios porque fuimos bien instruidos. Fuimos bien encementados ¿con qué? Con la palabra de Dios, con fundamentos bíblicos, con la palabra que se le puede hablar a un rico, a un delincuente, a un drogadicto, a un asesino, a un narcotraficante. Esta palabra es para todos. No es que con esta palabra vamos solamente a la gente humilde, esta palabra le llega a todo aquel que disponga en su corazón que la palabra llegue. Pero es bueno eso, es bueno fundamentar y nuestra respuesta ¿con qué? Con la palabra. A mí muchas veces me toca hablar con diferentes varones que también dicen ser cristianos y yo le comparto la palabra. Le digo, mirá, nuestro pastor siempre nos enseñó a hablar ¿con qué? Con la palabra. Vamos a ver qué dice Dios de esto, porque vos podés suponer o imaginarte una cosa, pero vamos a ver qué es lo que opina este buen Dios. Así que bueno, no quiero robar más el tiempo, quiero compartirlo. Tengo una palabra, está en el libro Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12. Se lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Y yo como título le puse a esta palabra un examen diario. Un examen diario. Y es lo que debemos tener ¿con quién? Con este buen Dios. Un examen diario. Día a día vamos a estar pasando pruebas. Día a día vamos a tener como quien dice que rendir. Muchas veces, ¿no? Por lo menos cuando yo era más chico que iba al colegio, si no aprobabas una materia tenías que sí o sí rendirla. La palabra que dice que debemos ser obreros aprobados. Entonces si hay algo que no aprobamos sí o sí, o sea, antes te la llevabas a diciembre. Todos ya salían, todos se recibían, digamos, pasaban de año, pero muchas veces quizás yo me quedaba y tenía que ir a rendir. Entonces con el Señor es lo mismo. Entonces yo decidí poner de título un examen diario, es lo que debemos tener con este buen Dios. Día a día vamos a ser ¿qué? Probados. ¿Por qué? No es que Dios nos prueba para someternos, digamos, a lo que debemos hacer o no,
pero si no el mundo nos va a estar probando, porque ya el mundo cuando nos presentamos como hijos de Dios ya nos miran con otros ojos. Entonces ellos ya desde su ignorancia creen que uno es perfecto, que uno ya no tiene pecado, que uno, la palabra dice por cuanto todos pecaron. Y yo si bien hasta el día de hoy sigo fallando en diferentes áreas, de una forma o de otra, quizás no es con un vicio, quizás que no es con un insulto, quizás no es con un adulterio, con una fornicación, pero quizás que con un pensamiento y es lo mismo, sigo fallando igual. Entonces día a día me tengo que seguir arrepintiendo y decirle, Señor, perdóname, y Señor, ayúdame aquí a corregirlo. No me quedo con eso de decir, bueno, le pido perdón y listo, sino esforzando. Y entonces es un examen diario que debemos pasar. ¿Por qué? Porque el mundo nos lo va a presentar. Cuando nos catalogamos como hijos de Dios y nos ponemos esa tabla en el pecho, seguidor de Cristo, ahí comienzan los problemas, ¿no? Y el mundo nos comienza a ver la familia de diferentes formas. Y eso no podés hacer, aquello tampoco, esto tampoco. Ellos mismos nos comienzan a marcar cómo debemos manejarnos y comportarnos. Entonces dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Se lo voy a repetir nuevamente, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y acá el apóstol Pedro es quien habla, ¿no?, en esta carta, y él está diciendo que no nos llame la atención, que no nos tome como desapercibido, digamos, cuando nos hallamos ¿dónde? En una prueba. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. No digamos, muchas veces yo he escuchado hombres y mujeres de Dios que dicen, yo no sé por qué estoy pasando todo esto, pero de eso se trata. Se trata de pasar pruebas. Ayer hablaba con un hermano y me dice, estoy pasando esta lucha, esta prueba, hermano, esto y esto, pero no voy a abandonar, no voy a bajar los brazos. Le digo, gloria a Dios, hermano, porque eso se trata del camino. ¿De qué? De pasar pruebas, de atravesar obstáculos, creyendo que el Señor está con nosotros, pero las pruebas van a venir. No nos podemos escapar, como quien dice, ¿no? Entonces acá el apóstol Pedro nos está, o sea, es de Dios por intermedio del apóstol Pedro que nos está haciendo un llamado de atención a que no nos agarre desapercibido cuando nos encontramos en la prueba, ¿no? Porque es lo que nos va a venir. Dice que no nos llame la atención cuando pasemos por la prueba, que no nos tome desapercibido. ¿Por qué? Porque Dios nos deja en claro que iban a haber pruebas. Dios nunca nos mintió, nos dijo no van a tener pruebas, no van a haber lucha, no, al contrario, Él dijo van a tener pruebas, aflicciones, lucha, persecución. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Entonces es bueno que nosotros entendamos eso y que podamos entender que las pruebas son necesarias ¿para qué? Para crecer espiritualmente, número uno, y si tuviéramos que tomar dos ejemplos, el número dos sería para avanzar. Número uno, la prueba en nosotros como pueblo de Dios, como hijo o hija de Dios, es necesario ¿para qué? Para avanzar, número uno. Y número dos, para crecer espiritualmente. Cuando nosotros pasamos una prueba, ahí va creciendo nuestro testimonio, porque mañana vamos a poder decir, hermano, yo una vez pasé esto, pasé esta prueba dificilísima, sufrí en la carne lo lloré, en la carne me dolió, pero la pasé. Y eso hace que nosotros que podamos crecer espiritualmente, que podamos avanzar como quien dice un casillero más. ¿En qué? En el espíritu. Creyendo y sabiendo que tenemos un testimonio más de decir, Dios, mira, yo vi su poder obrando en un milagro, en una sanidad, en lo sobrenatural. También lo vi en la prueba, en la lucha, en la aflicción. Pero es necesario que lo pasemos. Y avanzar es avanzando como quien dice hacia la cruz. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia la vida eterna. ¿Por qué digo avanzando hacia la cruz? Porque es avanzando hacia cuando debemos morir. Debemos morir ¿qué? A la carne, ¿para qué? Para que el espíritu crezca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos día a día, ¿para qué? Para acercarnos un poco más a la cruz. La cruz nosotros sabemos que representa ¿qué? La muerte, lo que Cristo pasó. Pero nosotros como pueblo de Dios, esa cruz representa la vida. Esa cruz como pueblo de Dios para nosotros representa perdón de pecado, representa restauración, representa sanidad, representa amor, misericordia. Esa cruz para nosotros, esa sangre que fue derramada no en ese madero, esa sangre inocente para nosotros tiene varios significados. No es que lo tomamos o lo vemos, por ejemplo, en la congregación el pastor tuvo una visión de colocar una cruz y está vacía, mucha gente le llama la atención por eso. Y nosotros como pueblo de Dios entendemos que la cruz está vacía porque el que crucificaron
el Hijo de Dios, Jesucristo, Él resucitó. Él no está en esa cruz. En varias denominaciones vemos un Cristo ahí colgado como que... Y ese no es el Cristo que nosotros hablamos. Nuestro Cristo está vivo y tiene poder. Él dijo al tercer día voy a resucitar y así fue. Al tercer día resucitó. Entonces que entendemos que la cruz está aquí vacía. Y nosotros ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir muriendo un poquito más cada día? Es acercándonos a la cruz. Cada vez que nuestra carne va muriendo nos vamos un pasito más hacia la victoria. Porque dice el Señor, no en su palabra, que a los que venzan, al que permanezca hasta el final, al que permanezca hasta lo último, dice, le daré de comer de qué el árbol de la vida, de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que ser vencedores? Dice, somos ¿qué más que vencedores? No somos solo vencedores, somos más que vencedores en qué, en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces debemos esforzarnos, porque la victoria la tenemos garantizada, pero debemos esforzarnos, presentarnos en la prueba y decir, yo estoy seguro que con el Señor la voy a pasar, pero no le podemos esquivar, Dios. Nos tenemos que presentar a rendir sí o sí. Entonces nosotros llegamos a entender esto, que para avanzar sin prueba sería imposible. Sería imposible que nosotros avancemos sin prueba. O sea, nadie pasó, digamos, de grado, de año, en la facultad, en lo que fuese, nadie pasó hacia el próximo nivel sin rendir una prueba. Si vamos a tomarnos de un ejemplo que todo el mundo conozca, que yo creo que la mayoría que... aún desde el jardín ya, de salita esta pasás a la otra salita, pero siempre... cuando vamos avanzando de dos formas, y aún también en lo que es lo terrenal, aún también cuando nosotros estudiábamos algo aquel que estudió, no sé, matemáticas, vamos a decir, cuando llegaba el examen lo rendía, lo aprobaba y avanzaba, pasaba el próximo año. Entonces es bueno entender eso, que nosotros como pueblo de Dios sin prueba sería en vano. Sería en vano pasar porque sería todo como muy lindo, como muy cómodo, como muy fácil. Sería vos como estás bien y vos bien. Y pruebas no, prueba ninguna, seguimos avanzando. Es necesario que nosotros lleguemos a entender eso, que como pueblo de Dios no le podemos esquivar, si no es hoy, si no es mañana, si no es pasado, pero la prueba va a venir y debemos pasarla. No podemos decir, no, esta la doy en diciembre la vas a tener que dar sí o sí. Debemos esforzarnos y cuando llegue el día de la prueba debemos estar ahí preparados, fortalecidos, firmes en la roca que es Cristo, para poder pasar la prueba. Siempre que el Señor esté involucrado con nosotros, en la diferente prueba o circunstancia que estemos pasando, tenemos la victoria asegurada. No porque yo te lo digo, sino porque Él nos lo dice. Entonces es bueno entender eso, que la prueba tiene que venir y que la debemos pasar. ¿Para qué? Para avanzar. Romanos 5 dice en el versículo 3, voy a leer el 3, el 4 y el 5, aquel que lo quiera anotar, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba que produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, acá encontramos un conjunto de palabras que está representando un poco lo que estamos hablando. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos. O sea, acá Pablo está hablando, ¿no?, en el libro de Romanos, que él se gloriaba cuando. Nosotros vemos un Pablo que él se gloriaba cuando sufría. Lo vemos encarcelado y ¿qué decidió? Tomó la decisión que dijo, vamos a cantar alabanza. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque alguien muchas veces, me tomo yo de mi persona, que quizás por algo mínimo he renegado, y yo, gloria a Dios por los discípulos, por los apóstoles. Ellos en diferentes pruebas que hacían se gozaban. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso dice el libro de Romanos 5, 3, 4 y 5. Como para que podamos entender un poco más de qué se trata, de qué Dios nos quiere decir cuando habla de la prueba. Y cómo debemos sentirnos en la prueba. Al menos yo quizá en la prueba muchas veces me siento nervioso. Muchas veces no voy a decir que no, voy a decir, no, yo llego a la prueba, hermanos, y ahí estoy firme y clamo y digo, Señor, yo sé que no, muchas veces me siento nervioso.
Muchas veces quizás tengo miedo, digo, uy, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? ¿De cómo la paso? ¿Cómo? Porque muchas veces ese minutito, segundo, que corremos la mirada de la cruz nos quiere agarrar esa sensación de decir, uy, ¿esta prueba qué? Pero cuando recordamos nuevamente debemos recordar que el Señor está con nosotros y que Él nos garantiza la victoria. Él no dice, no sé si la pasamos, Él dice que la prueba la vamos a pasar. ¿Con qué? Tomado de su mano. Es necesario estar tomado de la mano del Señor para atravesar diferentes pruebas que quieran venir sobre nosotros. Pero es bueno entender eso, que el Señor no nos mintió. Él nos dijo que van a venir. ¿Y qué actitud debemos tomar en la prueba? Que yo en varias pruebas la he tomado. De estar gozoso, de cantar alabanza, de glorificar el nombre de Dios. Cuando todo va bien es fácil. Cuando todo va bien y si hubiese un asado de por medio, yo creo que sería tremendo. Seríamos 10, 20, 30, 100, miles quizás, que nos reuniríamos y gloria a Dios y daríamos gloria a Dios. Pero el tema es en la prueba, en la lucha, en la aflicción. Es ahí cuando ya muchas veces, y la mayoría de veces se podría decir que la debemos pasar solo. Ya ahí no la puede venir a pasar el hermano por mí o yo por el hermano. O que yo le diga, pastor, ¿puede pasar esta prueba por mí? Él no va a poder, porque es personal, es individual, es para cada uno. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros y trabaja como de diferentes formas. Entonces debemos entender eso, que la tenemos que pasar sí o sí, los guste o no los guste, y tomar que esa actitud de fe, esa actitud de gloriarnos, de dar gloria a Dios. Señor, te doy gracias por esta prueba, aunque nos cueste, porque es fácil decirlo sin pasarlo. Por eso contaba ayer, hablaba con este hermano, está pasando una prueba tremenda, una lucha tremenda. Y yo le digo, hermano, yo lo que sí te puedo decir es que Dios te fortalezca para que pases esta prueba. Y sí te puedo asegurar que yo voy a estar orando por vos. Pero después le digo, yo no te puedo decir te acompaño en el sentimiento porque yo nunca pasé la prueba que vos estás pasando, ni me puedo llegar a imaginar lo que se siente. Me puedo hacer una idea, le digo, pero no es lo mismo pasarla. La estás pasando vos, yo declaro que Dios te estará fortaleciendo y contás con mis oraciones. Pero más que eso ya no puedo. De lo otro se encarga Dios y Él. Entonces es bueno que tomemos esa actitud de fe, que la prueba no nos entristezca, no nos haga dudar, sino que al contrario, nosotros debemos ser conscientes que cuando viene la prueba, detrás de eso viene la victoria. Detrás de eso vamos a avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna, hacia Cristo, hacia la gloria eterna. No dice que nos vamos a encontrar con Él. Pero es necesario que, ¿a través de qué? De las pruebas. Y es bueno, yo pensaba, ¿no? Y me tomaba un ejemplo también cuando hablamos de prueba y todo esto, yo me recordaba un videojuego. Digo, un videojuego que conozca, yo creo que el mundo entero lo conoce, y es un Mario Bros. El primero era fácil, saltabas un murito, otro murito, ahí había como una galletita, una moneda, no sé, algo así. Bueno, el segundo nivel era más difícil, el tercero era más difícil. Y ahí ya te tiraban fuego, espina, te encontraba que te caía de arriba otra cosa. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Porque quizás parece medio necio el ejemplo, ¿no? Pero es como para que nosotros entendamos que mientras avancemos y pasemos pruebas, muchas veces se va a complicar más. Muchas veces, si lo miramos con nuestros ojos terrenales, vamos a ver como que la cosa se pone más difícil. Por eso escuchamos gente que dice, llegué al camino de Dios y ahora no tengo trabajo, la familia se me puso en contra, ahora me pasa esto. O sea, las pruebas que como que lo ahogan. Cuando no entendemos todavía que las pruebas nosotros debemos glorificar el nombre de Dios. Nosotros debemos decir gracias Señor por esta prueba. Es dificilísimo decirlo. Porque decirlo desde acá es fácil, pero cuando vos vivís la prueba y pasás por una situación extrema, es difícil decir gracias Dios por esta prueba. Pero es bueno que, y es necesario que lo atravesemos. Entonces yo decía, me recordaba ese jueguito, ¿no? Que digo, a lo primero era fácil y cada vez que pasabas otro nivel se complicaba más. Y en el camino de Dios muchas veces pasa lo mismo. Porque cuando más nosotros buscamos agradar a Dios, más vamos a empezar a ver que las cosas se van a complicar. Cuando nosotros, digamos, no hacemos nada, no pasa nada. Cuando nos preocupamos en hacer la voluntad de Dios, ahí comienza el problema. Y para todo esto es bueno, ¿no?, que conocemos
Y sabemos cuando viene la prueba. Cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, cuando empezamos a decir y a declarar que los muros van a caer, cuando le empezamos a decir, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, ahí comienza a venir la prueba. Pero mientras tanto no hagamos eso, no va a pasar nada. Yo me acuerdo, ¿no?, que en una reunión de líderes, ¿no?, estábamos ahí y los hermanos compartían que habían tenido una semana movida, con prueba, con lucha, pero Dios le había dado la victoria. Y yo los miraba, los escuchaba y yo decía, gloria a Dios, porque a mí no me pasó nada. Yo estoy joya. Llega el turno, el pastor nos iba preguntando de a uno. Me pregunta a mí, yo decía, como yo me sentía el mejor, digo, bien ahí, digo, yo no pasé nada, digo, gloria a Dios, el Señor me guardó. Y el hermano dice, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo fue esto? Yo le digo, no, tranquilo, no pasé prueba, no pasé lucha. No, la verdad, bendecido en victoria. Yo ya ahí ya me creía, digo, soy re santo. Digo, tremendo, digo, lo que estoy haciendo y lo que Dios está haciendo en mí. Ya ahí ya me había comido, como quien dice, el personaje. ¿Sabés qué fue lo triste? Que después me di cuenta, porque el pastor dijo, bueno. Y yo digo, claro, qué tremendo. Cuando yo me llegué a dar cuenta era que, claro, no pasaba prueba, no pasaba lucha, no pasaba aflicción, no pasaba dificultad. Yo digo, ellos lo pasan y yo no. Gloria a Dios. Pero me di cuenta que, ¿sabés por qué era? Porque no estaba haciendo nada tampoco. Porque no me estaba esforzando en buscar el reino de Dios. Porque no me estaba preocupando en buscar el reino de Dios y en declarar estos muros van a caer, estos gigantes también, en declarar lo sobrenatural de Dios. Ahí estaba, digamos, como demasiado tranquilo mi postura como hijo de Dios, como cristiano. Ya ahí no era el cristiano que... Hoy tampoco digo que soy un cristiano de lo sobrenatural, de oración, de ayuno, no, porque les mentiría. Pero sino hoy que veo de otra forma. Hoy sé que debo declarar la palabra de Dios, sus promesas, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hermanos. Dice estar orando y velando, ¿quién? Los unos por los otros. Entonces hoy ya lo entiendo de otra forma. Hoy entiendo que si viene una enfermedad, lo rechazo en el nombre de Jesús. Hoy entiendo que puedo orar por un enfermo y la palabra dice orarán por los enfermos y ellos sanarán. Que Dios nos dio autoridad a cada uno de nosotros como hijo de Dios. Hoy entiendo eso. Y entonces ahí comenzaron los problemas. Cuando comencé a entender un poquito que claro, que no sufría prueba, lucha ni aflicción. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo nada tampoco. Porque quizás le hablaba en lo mínimo a alguien de Dios. Entonces, si bien como quien dice, no era una amenaza para el diablo. Ahora cuando tomé la otra postura, cuando me di cuenta, dije, claro, ellos pasan prueba, pero ¿por qué? Porque están haciendo algo. Están expandiendo el reino, están extendiendo las estacas, están diciendo Cristo vive, están diciendo Jesús te ama. Y por eso ellos se estaban encontrando en diferentes pruebas y luchas. Nosotros vemos la persecución de los discípulos. ¿Cuándo comienza? Y vemos qué es la actitud que ellos toman. Por intermedio de la persecución, ¿ellos qué hacen? Empiezan a hacer que se propague el evangelio. Porque ellos iban de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. De donde ellos se movían, ahí anunciaban las buenas nuevas de Jesucristo y se iban. ¿A causa de qué? La persecución es lo que nosotros debemos hacer. A causa de que cuando nos encontramos en la prueba, más ahí quizá va a venir uno y te va a decir, no podés orar por mí. Cuando estemos luchados, cuando estemos quizás afligidos, cuando estemos preguntándonos un montón de cosas, quizás ahí aparece alguien y te dice, ¿podés hacer una oración por mí? Yo sé que vos sos evangélico, o yo sé que vos sos evangélica, o cristiano o cristiana. Y ahí vos decís que es tremendo, ¿no? Porque también Dios aprovecha ese instante para dejarnos en claro que nosotros no hacemos nada. A mí me pasó un día y que no tenía, como quien dice, un buen día, y vino un varón y me dice, ¿podés orar por mí? Y yo para lo que menos estaba era para hacer una oración. ¿Por qué? Porque yo creía que yo tenía que estar bien para orar por el otro. Y claro, ahí Dios me dejó entender algo, que yo después lo estuve meditando y pensando y digo, pero Señor, yo estaba mal. Y justo hoy vino a decirme este muchacho que orara por él. Y ahí entendí que por qué era, porque Dios me dejó en claro una cosa, que el que hace las cosas es Él. Que el que se lleva la gloria es Él. No es que yo si estoy de buen humor puedo orar por alguien y si estoy de mal humor no lo puedo hacer. Lo tengo que hacer en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él es quien obra. No soy yo. No es con mi carácter o con mi actitud, sino es lo que Él va a hacer. Nosotros debemos hacer que soltar la palabra. Y de lo otro se encarga el Señor. Entonces ahí llegué a entender eso, ¿no? Entonces es bueno entender eso. Y acá
como quien dice, podríamos hacer una pregunta. Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Yo estaba leyendo esta palabra, ¿no? Y decía, claro, ¿cómo está mi vida? Y es bueno que vos lo puedas tomar para tu vida también. Quizás sea 1, 2, 3, 10, pero el que lo está viendo es porque Dios permitió que esté viendo. Y el qué, y qué estamos compartiendo, la palabra de Dios. Y es bueno examinarnos, decir, ¿cómo estoy? ¿Estoy pasando pruebas? ¿Estoy pasando lucha? ¿Estoy pasando aflicciones? ¿Estoy pasando tempestades? Porque de eso se trata el camino de Dios. Si quizás vos estás del otro lado y te estás examinando y decís, yo estoy de 10. Como pensé yo ese día, ¿no? Que digo, hoy decía, qué tonto, digo, ¿no? Porque yo pensaba entre mí, los escuchaba todo y decía, yo estoy flama. El favor de Dios está sobre mi vida. Y lo triste fue cuando llegué a entender que estaba flama como yo pensaba, pero ¿por qué? Porque no estaba haciendo nada para el reino. Entonces es bueno que nosotros nos examinemos. Estamos a tiempo de examinarnos y decir, ¿cómo estoy? Y si no está pasando prueba, lucha, ni aflicción, ni dificultad, ni tormenta, ni persecución, es bueno que trates de comenzar a pasarlo. Y vos podés decir, pero este está loco, pero es bueno porque a través de eso, lo compartía recién en la palabra, que a través de eso viene la victoria. A través de eso Dios trabaja en nuestras vidas. Y es necesario como cristianos, como pueblo de Dios, que pasemos diferentes luchas, diferentes pruebas y que gozarnos. Porque ahí entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es necesario, si no estás pasando por ninguna prueba, examinarte y decir, ¿será que le estoy hablando a alguien? ¿Será que he hecho una oración de fe? Le he dicho a alguien, Jesús te ama. He dedicado un tiempito de oración en declarar que los gigantes que están oprimiendo mi familia, mi hogar, mis seres queridos van a caer, que los tienen que soltar. ¿Será que le estamos diciendo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús? Es bueno examinarnos y decir, y si quizás no está pasando la prueba, que te involucres, que puedas empezar a hablar de este buen Dios, a extender las estacas, a expandir el reino de Dios. Como siempre dice el pastor, no es necesario desde un púlpito extender el reino de Dios, porque el reino de Dios se extiende y es sencillo. A través por este medio, a través de hablarle a alguien, decirle Jesús te ama o Dios te bendiga, ya soltás la palabra. Después lo otro lo hace el Señor. Quien se va a encargar después de obrar a través de esa palabra es el Señor, no somos nosotros. No es que yo lo voy a convertir a la persona, porque mi palabra no puede convertir a nadie. Ahora la palabra de Dios sí. La palabra de Dios es la que tiene poder, y eso yo estoy seguro. Yo sé que mis palabras te pueden servir o no, pero la palabra de Dios yo estoy seguro que sí sirve. ¿Y para quién? Para todo aquel que disponga a obtener una respuesta. Aquel que tenga un corazón dispuesto a obtener la respuesta verdadera, no una respuesta que muchas veces nosotros podemos llegar a querer escuchar, sino la respuesta legítima, podríamos decir, ¿no? Una respuesta con fundamento, una respuesta que sabemos que nosotros va a ser un antes y un después si nosotros estamos predispuestos a recibirla. El buen consejo, ¿por dónde viene? Por intermedio de Dios, a través de dónde, de la Escritura. Y por medio del Espíritu Santo el Señor obra en nosotros, cuando nosotros lo creemos. Por eso es bueno, ¿no?, dedicar ese tiempito de oración, buscando al Señor, pidiéndole, Señor. Por eso te decía, si estás en la prueba, dale gloria a Dios. No lo reniegues. No digas, ¿por qué otra prueba? Porque esas pruebas son lo que están marcando tu vida espiritual y son las que te están haciendo avanzar. Si hoy yo miro para atrás, pasé un montón de pruebas. No digo que sean pruebas difíciles, ni porque eso se encarga de juzgarlo el Señor, pero que las pasé. ¿Y me sirvió para qué? Para un crecimiento espiritual. Para hoy en esta pandemia no bajar los brazos, sino que al contrario, poder levantarlo y darle gloria a Dios. En lo mucho, en lo poco, cuando sobra, cuando falta. Nadie dijo que debemos darle gloria a Dios solamente cuando nos sobra. En todo momento debemos glorificar el nombre de Dios. Él es digno y merecedor de que nosotros le demos gloria a Él. ¿Por qué? Que muchas veces decimos, lo tomamos como algo sencillo por tener un día más de vida, donde vemos miles que están muriendo y que están infectados y que están esto. También podemos ver miles que están a salvo. Podemos vernos nosotros y decir, Señor, gracias por un despertar. Quizás no tengo la 4x4 que quiero, la casa en Miami, pero gracias porque tengo vida, que es lo que mucha gente está perdiendo. Gracias porque extendiste tu mano poderosa, tu poder y tu favor una vez más, un día más. Gracias porque mi familia está bien.
De eso debemos ser agradecidos por sobre todas las cosas. Gracias, ¿por qué? Por la promesa de la vida eterna, que fue por intermedio de que se derrame esa sangre inocente, ¿no? Fue por intermedio de Cristo, que nosotros hoy accedemos a tener esa promesa sobre nosotros. Entonces, bueno, si no nos encontramos en la prueba, meternos, comenzar a esforzarnos para meternos dentro de la prueba. Empezar a buscar de Dios y empezar a anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y si estamos en la prueba, darle gloria a Dios, porque estamos justo en el lugar donde Dios quiere que estemos, en la prueba, sabiendo que vamos a pasarla y sabiendo que debemos ser, dice la palabra, obreros aprobados. Por eso decía en mi comienzo, obreros aprobados, obreros que hayan pasado la prueba. No que contemos, no, el hermano no sabe lo que pasó, no, tiene que ser personal. Decir, yo hermano, ¿sabés lo que pasé? Esta es una prueba tremenda, quizás no se la conté a nadie, quizás la sabía yo y el Señor solamente, pero la pasé. Nosotros nuestro testimonio, digamos, no vamos a avanzar si yo vivo contando, no, porque no sabe lo que le pasó a mi hermano, a mi otro hermano le pasó, debe ser personal. Nosotros le vamos a dar testimonio, saber la prueba que pasé, hermano, esto, la aflicción, y Dios estuvo conmigo. Quizás no lo compartí con nadie, pero Dios estuvo conmigo y Él me ayudó a pasar. Es bueno llegar a entender eso. Y para terminar esta palabra, no quería compartir, acá está en el libro de Isaías 43, lo voy a estar leyendo el 1, el 2 y el 3. Y dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Comencemos primeramente por recibirlo. El Señor dice, no temas, no temas. El no tema de Dios no es el mismo que el mío. Yo quizás te digo no temas, pero no te aseguro nada. No te aseguro que yo te voy a ayudar o te voy a cuidar. Ahora cuando Dios dice no temas, ahí verdaderamente debemos atesorarlo y creerlo de gracias, Señor. Porque no voy a temer, porque vos me estás diciendo que no temas. Dice, no temas, oh Israel. ¿Quién te lo dice? Dice el formador tuyo. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces es bueno que nosotros lleguemos a entender que siempre y cuando nuestra vista esté en la cruz, va a pasar esto. No debemos temer. Y si pasamos por las aguas, no nos vamos a mojar. Y si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Siempre y cuando nuestra vista esté en la cruz, nosotros debemos entender que vamos a pasar por la prueba, por la lucha, por la aflicción, por la dificultad. Pero si nuestra vista está en la cruz, no debemos de temer, porque vamos a salir victoriosos. Vamos a pasar por un problema familiar, conyugal, lo que fuese, y de la índole que fuese. Y ahí la solución ya no debemos confiarla en un gobierno, en un partido político. Ella, nuestra confianza debe estar en el Señor. Siempre y cuando nuestra vista esté en la cruz, en Cristo, siempre y cuando ahí que nosotros podamos decir, Señor, yo estoy confiando en vos, en esta prueba, en esta lucha. Y nosotros tenemos nuestra confianza puesta 100% en Cristo, vamos a salir victoriosos de la prueba que fuese. Ahí sí que vamos a poder dar testimonio y vamos a decir, yo puse mis ojos en el Señor, ya los saqué del hombre y los puse en Dios. Y ahí yo estoy seguro ahora que las pruebas van a pasar, que los gigantes van a caer. Si vos querés comenzar a ver, así como hay una alabanza que dice, los muros caerán. Si vos querés comenzar a experimentar que los muros caigan, quizás los muros que están oprimiendo tu familia, tu hogar, quizás los muros que están oprimiendo tus finanzas, si vos querés verlo caer, primeramente, ¿dónde? En la obediencia. Dice Dios, en la obediencia está la bendición. Y la obediencia, ¿qué es lo que Él dice en su palabra? En la obediencia está la bendición. Si nosotros somos obedientes y nos manejamos conforme Dios dice, si bien quizá hay alguien que dice, pero yo no me manejo el 100%, pero es bueno esforzarnos por tratar de manejarnos lo más que podamos, como Dios dice, ahí vamos a comenzar a ver cómo los muros caen. Esos muros que oprimen nuestra familia, esos gigantes, así como estaba oprimiendo, ¿no? Que ahí fue David y le dijo, ¿y este quién es? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo que está desafiando a quién? Al escuadrón del Dios viviente. Si vos querés comenzar a ver que los gigantes caigan, debés poner tu mirada en la cruz.
tu mirada en el que resucitó. El Señor dice, yo soy el camino, el que es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si querés acceder a la promesa de la vida eterna, deben estar tus ojos en Cristo. Ahí debes poner tus ojos y ahí debemos estar confiando y diciendo, Señor, yo creo que voy a ver estos gigantes que están oprimiendo mi hogar a través de un vicio, a través de la delincuencia, a través de lo que fuese y el problema de la índole que fuese. Y con esto no quiero decir que llame ya y que ahora Dios ya lo va a hacer ahora, pero yo estoy seguro que tenemos un Dios de poder, un Dios de lo sobrenatural. Y yo estoy seguro que si vos ponés tu confianza plena, 100% en el Señor, en el hombre no, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, bueno, pero en el Señor sí. Él se merece que nosotros depositemos nuestra confianza al 100%. De decirle, Señor, este problema no es mío. Este problema ahora es pertenencia tuya. Lo dejo en tus manos. Mis hijos los dejo en tus manos. Mi esposo, quizá mi esposa inconversa, lo dejo en tus manos. Quizás una falta de trabajo, Señor, yo la dejo en tus manos. Yo estoy seguro que vos algo vas a hacer. Yo estoy seguro que vos vas a responder. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces es bueno que tomar como hombre, como mujer de Dios, tomar esa actitud de fe y decir, Señor, yo a partir de este día voy a comenzar a poner mi confianza plenamente en vos. Sabiendo que porque dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice. Y nosotros debemos entender eso, que el Señor es nuestro Salvador, Él es nuestro pronto auxilio. Él es quien debemos recurrir el día de la prueba, de la lucha, de la tribulación. Pero es fundamental esto, hermano, por eso yo le compartía, ¿no? La prueba, la lucha, la aflicción es fundamental y lo debemos pasar. ¿Cómo? ¿Solo? No, de la mano de este buen Dios. Yo una vez conté, ¿no? Un varón, escuché ahí que decía, ¿no? Compartía, dice que iban en un vuelo y dice que de repente una tribulación. Nosotros hemos visto, quizás el que no tuvo la oportunidad de viajar en un avión, lo hemos visto en películas, cuando va el avión y pasa, no hay una tribulación, lo que el avión comienza a moverse y ahí se ponen las máscaras y abróchense los cinturones, esto, lo otro, bueno. Y dice que este varón va y ora a Dios, Señor, y dice que el Señor le dice, reprende los vientos, reprende esta tribulación en mi nombre y va a pasar. Dice que Él lo hace y pasa. Dice que el vuelo sigue avanzando y dice que se cruzan por ¿dónde? Por otra tribulación. Nuevamente, ¿no? Un hueco de aire, no sé cómo es que se llama. Pero nuevamente por la tribulación, el avión comienza nuevamente a moverse y dice que este varón lo reprende los vientos, la tribulación, y dice que parecía que cada vez peor. Seguía haciendo lo mismo y aún seguía aumentando la tribulación. Y dice que se entristece, como que se aflige. Y ahí ¿qué hace? Va a hablar con Dios. Le dice, Señor, ¿por qué no? Esta vez no pude hacerlo. Porque esta vez te olvidaste lo principal, de hablar conmigo, dice Dios, ¿no? Es una reflexión como para que entendamos que siempre debemos involucrarlo al Señor. Muchas veces nosotros clamamos a Dios por una cosa y por la otra no. O Señor, confirmame si esto viene y está dentro de tu perfecta voluntad y otra cosa no. Quizás hay otra cosa que nos olvidamos de ese paso o lo tenemos como un paso que bueno, que ya lo damos por hecho o lo pasamos por alto y le erramos en qué en ese sentido. En que todo debemos consultarlo con el Señor y en todo lo debemos involucrar a Él. ¿Para qué? Para poder salir victorioso de la prueba, de la lucha, de la aflicción, de la tormenta, de la tempestad, siempre y cuando entendamos que Cristo es necesario que Él esté. Ahí dice que iban pasando un lago y se levanta una tempestad en un lago y dice que los discípulos van al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Dice que el Señor se levanta, reprende los vientos, las aguas y ya aprovecha y los reprende a ellos también. Porque ellos dudaron, porque ellos fueron, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y ahí aprovecha el Señor también para dejar un mensaje, una enseñanza que es la que nosotros debemos entender. Que si Cristo está en nuestra barca, los discípulos, ¿sabés por qué estaban tranquilos? Porque ellos no lo reprendieron, porque ellos estaban seguros que el Señor estaba con ellos. Entonces ellos tenían esa tranquilidad. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Involucrarlo en nuestra barca
antes de partir hacia ningún lugar o hacer algo, movernos y después endosárselo al Señor, porque después yo muchas veces he hecho algo y cuando ya lo estoy haciendo digo, bueno Señor, si está dentro de tu perfecta voluntad, yo ya lo tenía hablado, ya había arreglado todo, y después por último como que dije, bueno, como para que salga 10 puntos lo involucro al Señor a lo último. No siempre es necesario ponerlo siempre en primer lugar. Señor, si está dentro de tu perfecta voluntad va a ser, y si no, no será. Es bueno darle ese lugar al Señor, el lugar que Él se merece. Así que bueno, quiero compartir con ustedes unos mensajes que han compartido nuestras hermanas. Pero primeramente quiero preguntar si hay alguien del otro lado que quizás no ha tenido la experiencia de entregar su vida a Cristo y quizás quiera hacerlo, quizás estás del otro lado y te vas a animar y vas a decir, yo quiero experimentar qué es esto, qué es eso de lo sobrenatural, del Dios de poder si Dios no existe. Quizás estás del otro lado y todavía tenés esa duda, que no sabés si creer o no creer. Yo quiero alentarte a que puedas tomar en actitud de fe y que puedas hacer una oración que es cortita, es una oración breve, pero es una oración que es poderosa, que va a traer un cambio a tu vida, y yo te aseguro porque así el Señor lo hizo con mi vida. Y quiero invitarte a que puedas estar repitiendo conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a partir de esa oración ya ahora tenés autoridad, ¿para qué? Para hablar con este buen Dios. ¿Por intermedio de quién? De Cristo, de su Hijo amado. Padre, en el nombre de Jesús. Siempre debemos pedirle por intermedio de quién? De Jesucristo. Quiero en esta hora compartir con ustedes, nuestra hermana Betty pide oración por José, su esposo. Está un poco caído, le duele mucho el pie, que el Señor restaure su fe y su fuerza a seguir. Vamos a estar orando por esta petición de nuestra hermana Betty. Nuestra hermana Nelia Suárez pide oración por su salud. De anoche no puede dormir por la tos y le pica mucho la garganta. Vamos a estar orando por nuestra hermana. Claudia Maidana quiere agradecer al Señor por su fidelidad en lo mucho y en lo poco. Gracias, Señor, por sus ecografías, le salió todo bien. Gracias, Señor. Gloria a Dios por nuestra hermana. Nuestra hermana Jessie Ruiz quiere dar gracias a Dios por la sabiduría que le da día a día. Aprobó un parcial en el profesorado y quiere darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios. Y gloria a Dios, ¿no? Por un lado, el pedido de oración de nuestra hermana Betty, de nuestra hermana Nélida. Gloria a Dios por eso, por su confianza, ¿no? En este buen Dios. Y gloria a Dios también, ¿por qué? Por nuestras hermanas que agradecen. Nuestras hermanas que son agradecidas. Nuestra hermana que agradece, gloria a Dios, y le doy gracias en lo poco y en lo mucho. Y nuestra hermana Jessie que dice, ella también le da gracias por aprobar el parcial. Ella está involucrando al Señor también en todo lo que compete a su vida, vamos a decir, porque si no vos decís, y yo el parcial voy solo, si el parcial lo tengo que rendir yo, pero acá ella le está dando gracias a Dios que le dio la sabiduría para aprobarlo, lo está involucrando, que como decíamos en la palabra, en todo, y es lo que debemos hacer, es involucrarlo al Señor en cada cosa que hagamos. En un examen, Señor, yo voy en tu nombre, y te pido que me des la sabiduría, lo que dice la hermana, gloria a Dios por eso. Porque escuchamos testimonio de hermanas que están poniendo y depositando su confianza plenamente en el Señor, que lo están involucrando aún en sus estudios, pidiéndole, sabiendo que ellas se tienen que presentar, pero pidiéndole, ¿no?, al Señor la guía y la sabiduría desde lo alto para poder aprobar. Gloria a Dios también por nuestra hermana Claudia, ¿no?, que agradece, es agradecida. Nosotros vemos al Señor sanó 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? 1. ¿A darle qué? A darle gracias al Señor, gracias por lo que Él había hecho. Dice que el Señor le miró y le dijo, ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros? Claro, el leproso habrá dicho, yo vine, los otros no sé, yo por lo menos soy agradecido y vuelvo. Gloria a Dios por nuestras hermanas que en esa actitud de fe le dan la gloria a Dios y dice, gracias porque el Señor está obrando. Y le quiero pedir que me estén acompañando del otro lado a estar orando por nuestra hermana Betty y nuestra hermana Nélida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora
Rey de Gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte en esta hora, Señor, por estas peticiones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de nuestra hermana Betty, de nuestra hermana Nélida, Señor, te pido que tú estés obrando, Padre, en la vida de nuestro hermano José, Señor, que tú lo estés levantando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pedimos que tú le estés dando la fuerza del águila, Padre, a nuestro hermano, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú estés, Padre, aumentando su fe, Señor, aumentando su fuerza, Padre, para poder seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú te lleves, Padre, el dolor de mi hermano, Señor, que tiene en ese pie, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos creyendo junto con mis hermanos, Señor, que tú estarás obrando en esta hora, Rey de Gloria. Te pido, Señor, que tú estés respaldando, Señor, esta petición de nuestra hermana Betty que ha hecho en una actitud de fe, Señor, creyendo que tú podrías responder. Padre, en el nombre de Jesús te pido también por nuestra hermana Nélida, Padre Suárez. Ella pide oración por su salud, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por esa tos y porque le pica mucho la garganta, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido en esta hora, Rey de Gloria, que tú estés obrando también así en la vida de nuestra hermana Nélida Suárez, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú te estés llevando ese malestar, Padre, en el nombre de Jesús que ella tiene en su garganta, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos junto con mis hermanos creyendo que tú estarás respondiendo, Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas también, Señor, en esta noche a mis hermanas que han dado gracias, Padre, gracias porque ellas están diciendo, Señor, que tú estás obrando, Padre, aún en nuestra hermana Jessie con sus estudios, Padre, y nuestra hermana Claudia Maidana también, Señor, que ella ha agradecido, Señor, por tu fidelidad, Padre, y sabemos, Señor, que así es, que tú eres fiel, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado del otro lado, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarlo, hermano, también que dediquemos un minutito más a estar orando, ¿por qué? Por los pastores, por esta congregación Casa de Restauración, ¿no? Que Dios hace cosas tremendas, ¿no? Aún en estos tiempos. Y eso es lo tremendo, ¿no? Que en estos tiempos que las puertas de la casa de oración están cerradas, nosotros podemos ver que Dios no dejó nunca de trabajar, que Dios sigue trabajando y lo vemos a dónde, en este lugar. Yo por lo menos veo a los hermanos cuando salen a entregar la mercadería, que dan testimonio de poder, porque todavía se siguen haciendo peticiones, pedido de oración, todavía seguimos escuchando, aún en esta pandemia, seguimos escuchando testimonios de milagro y del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y ahí nos damos cuenta que el poder de Dios no lo detiene nada, no lo detiene una pandemia, no lo detiene un virus, lo único capaz de detenerlo somos nosotros. También quiero compartirle en esta hora, nuestra hermana Cristina Suárez pide oración por su salud, que sus estudios salgan bien, y por Damián Paz, su esposo. Que podamos estar orando también por esta petición de nuestra hermana Cristina Suárez, creyendo que Dios estará respondiendo, y también la vamos a involucrar en esta oración que vamos a estar orando por los pastores, por los hermanos, por cada miembro de este ministerio y de los diferentes ministerios, ¿no? Que hay a nivel mundial, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, nuevamente, Señor, delante de tu presencia a través de estas peticiones, Padre, te pido, Señor, en esta hora por nuestra hermana Cristina Suárez, Padre, ella está pidiendo oración, Señor, por sus estudios que salgan bien, Padre, y nosotros creemos que tú estarás obrando, Padre, en el nombre de Jesús te pido también por la salud de Damián Paz, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú estés obrando en esta hora, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor, y que tú te estés glorificando en estas peticiones también, Señor, que ha hecho nuestra hermana, Padre, y también por su vida y por la vida de Damián Paz, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú te glorifiques, Señor. En esta hora te pido, Padre Santo, también por los pastores, Señor, por el pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, que tú sigas glorificando tu nombre en ellos, Señor, en sus vidas, que les sigas dando sabiduría desde lo alto, Señor, para trazar la palabra, en el nombre de Jesús, Señor, ellos que preparan el alimento, Padre, para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Rey de Gloria, Señor, que tú lo sigas, Padre, llenándolo cada vez más de tu presencia, a los pastores, Señor, que los sigas uniendo cada vez más en el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que apartes toda persona, Señor, con instinto de pelea, de discordia, de pleito, Padre, todo trabajo del diablo, Señor, que se haya levantado
en contra de la vida de los pastores, Señor, en esta hora. Declaro, Señor, que cae por tierra, Padre, y que vuelva al infierno donde salió, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que no hay diablo, Padre, que pueda detener, Señor, el propósito, Padre, que tú has establecido, Señor, con los pastores, en el nombre de Jesús, Rey de Gloria. Te pido que estés respaldando esta oración, Señor. Te pido también por los líderes, Padre, de Casa de Restauración, Señor, por los colaboradores, Padre, por los chicos de la alabanza, Señor, por los sonidistas, los porteros, Padre, por aquellos, los ungieres, Señor, los intercesores, Padre, por aquellos que, Señor, hermoseaban tu casa de oración, Señor, por aquellos que colaboraban en la limpieza, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que decoraban tu casa de oración, Padre, yo te pido que tú los bendigas, sus vidas, sus hogares, su familia, Padre, que tú los guardes. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos a la distancia que está en diferentes provincias o diferentes países. Padre, en el nombre de Jesús, que tú te estés glorificando, Señor, aquellos que te están clamando. En el nombre de Jesús te pido, Padre, en esta hora, que tú estés obrando, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora, también por los médicos, Padre, por los camilleros, aquellos que manejan una ambulancia, Señor, por los enfermeros, los doctores, las doctoras, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas glorificando tu nombre, que lo sigas guardando. Señor, también te pido que le sigas dando sabiduría de ciencia, Padre, a aquellos que trabajan, Señor, en un antídoto, en una vacuna, Padre, en contra de este COVID-19. Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, te pido por las diferentes fuerzas policiales, Padre, por la Gendarmería, Señor, el Ejército, Padre, la Policía Federal, la Policía Local, Señor, por las diferentes fuerzas que estén trabajando, Señor, y colaborando, Señor, en esta pandemia, aquellos que están arriesgando su vida y la de su familia, Señor, por ayudar al prójimo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los sigas guardando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, como has hecho hasta este día. Señor, y también te pido que tú guardes, Señor, a los hermanos, Señor, que salen a repartir la mercadería, Padre, aquellos que colaboran en preparar, Señor, la mercadería, aquellos que colaboran quizás con un alimento. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú los bendigas, que tú retribuyas, Señor, la atención que ellos tienen hacia tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te doy las gracias, Padre, por todo, en todo, Señor, gracias por el calzado, la vestimenta, por la vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado del otro lado, Señor, compartiendo, Padre, tu palabra, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y me invito, hermanos, que puedan estar del otro lado compartiendo, cada día que estamos compartiendo de la semana, donde se comparte lo más importante, la palabra de Dios, lo que necesitamos, ¿para qué? Para avanzar. Lo que necesitamos, como compartíamos la palabra, ¿para cuándo? Para cuando llegue el día de la prueba podamos estar firmes, podamos estar como fortalecidos en Cristo. Así que los saludo con la paz del Señor, que tengan una buena noche.